pretendieron dar un golpe para asesinarme. Desmontan todo para quedarse con el poder. Impulsaré las transformaciones. Son los mejores 40 años de la historia de Venezuela. Hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Yo quisiera que alguien te quisiera como te quiero yo. Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles. Yo no tengo hijos, pero los quiero tener y no los quiero tener en un país con un gobierno como este, tan dictador y tan represivo para todo el mundo. No tuvo tiempo de correr y él le dio 8 tiros. Amenazan la vida de mis hijos. Esto no es una democracia real, obviamente. Tenemos que hacer cola para poder comprar la comida y tampoco conseguimos. ¡Mariconzones, fascistas! A Leopoldo en algún momento se le tiró dentro de su celda excremento. ¡Patria socialista a muerte! En este país entraron 800.000 millones de dólares, la bonanza petrolera más grande en la historia de Venezuela, y no tenemos los venezolanos ni jabón para bañarnos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! Este edificio, la Torre de David, es para muchos venezolanos el símbolo de la realidad que se vive en Venezuela. Se pretendió que fuera uno de los edificios más altos de Latinoamérica y se ha quedado en eso, en un deseo, como la revolución que pretendió Chávez. También se ha quedado a medias. La Torre de David es el ejemplo, ¿no?, de lo que ha ocurrido con un país muy rico, con muchas ambiciones, con muchas aspiraciones, que se anotó a un proyecto revolucionario absolutamente fracasado. Y lo que se vive hoy en la Torre de David es el reflejo de la Venezuela de hoy. Tras 16 años de revolución bolivariana, Venezuela pasa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Nicolás Maduro lleva 2 años en el poder, buscando mantener viva la llama del chavismo que comenzó en el año 98. Recordar su memoria, su imagen, su amor, su fuerza. Recordarlo eternamente. Aunque a la oligarquía que odia no le guste. No me importa que no le guste. A la oligarquía que odia al pueblo. Grito desde mi corazón, ¡Chávez vive! Sin embargo, los objetivos de esta revolución, que dura más de 3 lustros, están muy lejos de haberse logrado. Tienen que abocarse más a la situación que está viviendo en realidad el país con la escasez. Económica, social y políticamente, el régimen de Maduro se encuentra en una situación de extrema gravedad. 98. Esa es la que Manzana, que está esperando ya. No están trabajando también, ¿no? La realidad es que desde hace un tiempo, cualquier persona que pasee por las calles de cualquier ciudad de Venezuela se encuentra con esto. Son colas para comprar comida o productos de primera necesidad. Estas colas se han convertido ya en el día a día de muchos venezolanos. En los supermercados hay racionamiento y la gente no puede comprar todo lo que necesita. Y muchas veces no hay productos tan básicos como leche, aceite o papel higiénico. Ahí tengo carne y no la puedo vender. Tengo aceite y no lo puedo vender. Porque yo me... Decomisada. Decomisada. Lo que estamos viendo es increíble, esto nunca había pasado. Colas de todas partes para comprar un rollo de papel tolé, azúcar, café, leche, no se consigue nada. Y esto se ha hecho ya costumbre ya por todos lados.
puede ver la situación, la escasez, la corrupción, la inseguridad. Es complicado grabar las colas, sobre todo las de los establecimientos que pertenecen al gobierno, ya que hay orden de detener a las personas que lo hagan. Nos dicen incluso algunos venezolanos que están en la cola que hay espías vigilando para denunciar a aquellos que saquen el móvil o una cámara. Las farmacias también están desabastecidas de medicamentos tan sencillos como paracetamol. Hay un 90% de escasez de preservativos y pastillas anticonceptivas en nuestro país. Pero a lo mejor puede sonrojar a alguien cuando uno dice esto, pero veamos el impacto social de esto. El embarazo precoz que produce delincuencia, la enfermedad de transmisión sexual. O sea, veamos el panorama de deterioro que vive el venezolano cuando debe pasar un promedio de 5 o 6 farmacias para conseguir un medicamento. A todos estos problemas de desabastecimiento hay que incluir el de la inseguridad. Caracas es la segunda capital más violenta del mundo después de San Pedro de Sula, en Honduras. En 1998 se producían 5.000 muertes violentas al año y en la actualidad más de 25.000. Después del 98 la situación se fue agravando y ese número se fue incrementando cada vez más hasta la fecha en que hemos llegado, que ya es alarmante la cifra. Hay muchísimas armas de fuego ilegales en la calle. De hecho, la cantidad de personas que ingresan aquí por heridas por armas de fuego generalmente son ilegales esas armas. Aunque no hay datos oficiales, los periodistas de sucesos los consiguen de manera extraoficial, hablando con las familias. Le quitaron la vida, llegó un desgraciado y llegó y bueno, empezó, o sea, le dijo a ella para prestarle un cobre. El chamo hizo que iba a sacar el cobre para dárselos a ellos y cuando vio lo que sacó fue la pistola y desafortunadamente él estaba así, no tuvo tiempo de correr y él le dio 8 tiros en el pecho. La morgue de Bellomonte, en la capital, está sobrepasada. No paran de llegar cuerpos y también hasta aquí son trasladados los detenidos para ser examinados antes de pasar a disposición judicial. Los forenses no dan abasto. Loco. Oye, no me estés grabando. A la cámara, mano, a la cámara. A la cámara. No me estés grabando, loco, yo estoy con los Algunos diputados afines al chavismo reconocen que son necesarios cambios en el poder. Es el caso de Nikmer Evans, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Maduro es un buen político, pero no es un estadista. Los estadistas además también se forman en el rigor del devenir del ejercicio público y de manejo de funciones y de cargos públicos. Pero hoy lamentablemente estamos viendo serios problemas en relación con la capacidad de gobernabilidad del presidente Maduro y por eso hay sectores dentro del chavismo que están convocando una necesaria rectificación. No solo se piden cambios desde dentro del partido único del chavismo, también desde la oposición y desde organismos internacionales. Amnistía Internacional ha llegado a denunciar casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias o violaciones de los derechos humanos. Algunos de los opositores, como Corina Machado, denuncian que son controlados y que reciben hasta amenazas por criticar al gobierno. Estar en cualquier sector y elevar la voz por los derechos de los venezolanos significa un riesgo y en algunos casos incluso mortal. Me imputaron por conspiración. Tengo 9 meses con prohibición de salida de mi país. Recibo mensajes que me amenazan a mí, que amenazan la vida de mis hijos. Me interceptan los teléfonos, los correos, me sigue la policía política de arriba abajo. Es decir, es un cerco que han pretendido ir cerrando, sobre todo en la medida en que el régimen reconoce y termina de asumir que está en su fase terminal. Uno de esos líderes de la oposición que está criminalizado es el alcalde metropolitano de Caracas. Aquí venimos a hablar inaugurando un diálogo. Y diálogo no significa claudicar con nuestros principios. Antonio Ledezma lleva muchos años denunciando al régimen chavista. Nos lo cuenta en esta entrevista.
Los que habían prometido acabar con la corrupción, los que habían prometido garantizar la autonomía de los poderes públicos, lo que han hecho es establecer prácticamente una dictadura en Venezuela. Leopoldo López está preso en una cárcel militar llamada Ramo Verde, porque aquí es considerado por este gobierno un delito el derecho de opinión. Aquí a los alcaldes se nos quitan los recursos y las competencias. Tuve que hacer una huelga de hambre en protesta por todos estos despropósitos. Y fui a la reelección, volví a ganar la alcaldía metropolitana, y 4 días después de haber sido proclamado como alcalde reelecto de la ciudad de Caracas, el gobierno designó como ministro de Estado para la ciudad de Caracas a quien había competido conmigo y a quien yo había derrotado en las elecciones. Porque aquí las instituciones están controladas por el gobierno y el gobierno habla en nombre de una revolución y el gobierno se siente que está por encima de la Constitución y por encima de la ley. 5 días después de que se realizara esta entrevista, fue detenido sin orden judicial y llevado a la cárcel. ¿Por qué no hay comida? Para ver, yo pregunto, ¿por qué no hay comida? No hay comida. Hay un señor que sale en la televisión que él tiene, no, yo no lo voy a nombrar. Él usa bigote, no como allá, como el compañero, es un bigote más poblado. Yo le voy a decir la verdad, mira, cuando me dijeron, viene el gobernador Capriles, yo no creía. Porque no se ha visto aquí, todo el mundo aquí sabe que aquí nadie nos toma en cuenta. Aquí las cosas tienen que cambiar. Si no cambian, bueno, no habrá nada de esto, pues. De verdad. Otro de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, también se siente perseguido y denuncia que, por ejemplo, las últimas elecciones contra Maduro no fueron transparentes. ¿Los procesos electorales han sido transparentes? Ninguno. ¿Cómo son las elecciones en Venezuela? Muy duras, de codo a codo, caribeñas, pues, por decirlas así. O sea, ¿por qué no me han podido quitar la gobernación de Miranda? Porque mi margen ha sido tan amplio, tan claro, tan contundente, que no hay forma que me arrebates. ¿Un besito? Esto no es una democracia real, obviamente, ¿no? Pero yo siento que esto definirlo por los conceptos clásicos es muy difícil. O sea, esto ni es una dictadura clásica, ni es una democracia como debe ser una... Yo lo defino como un monstruo. Durante 15 años de chavismo se han cerrado más de 7.000 industrias. En 1999 había más de 11.000 empresas y ahora no llegan ni a 5.000. Muchas empresas a las que les pusieron la mano y que hoy están en estado ruinoso. O sea, no encuentras una de esas empresas que haya sido expropiada que produzca algo para los venezolanos. Comandante Chávez lo ratifica. El partido Podemos, que ahora sus bases se han revelado y han regresado a la fila revolucionaria de donde nunca se fueron enterrados. Además de industrias y empresas, el gobierno ha llegado a expropiar un partido político. En el año 2002, Ismael García fundó la formación Podemos, que apoyó en todo momento a Chávez. Sin embargo, cuando la relación cambió porque el chavismo solo quería un partido único y su fundador comenzó a criticar al presidente, se decidió expropiar la formación para dárselo a políticos afines a la revolución. A nosotros nos expropiaron el partido Podemos para entregárselo a gente que tenía cuentas pendientes con la justicia venezolana, les lavaron la cara y le entregaron las siglas de ese partido. En la actualidad el Estado tiene unos niveles de deuda inasumibles. Se ha creado una estructura de funcionarios pagados por el Estado que llega prácticamente a los 2 millones de empleados, el doble que en épocas anteriores. Se nos prometió en un momento dado que la burocracia en el sector público desaparecería y por el contrario eso ha aumentado cada día más. El gasto público, que fue muy alto durante los gobiernos de partidos tradicionales, ha aumentado más de un 800% con el régimen chavista. La deuda externa, aunque no hay datos oficiales, podría superar los 80.000 millones de dólares. Venezuela está corriendo un riesgo de una crisis humanitaria. Tenemos la inflación más alta del mundo, una escasez de economía de guerra, el deterioro del ingreso familiar es dramático.
Además, se ha creado una situación de inestabilidad jurídica que provoca que muchas empresas extranjeras abandonen el país. También muchos venezolanos tienen que huir de su lugar de nacimiento por temor a las represalias chavistas. La migración venezolana es un 95% profesional. En España hay ingenieros, médicos, arquitectos, abogados, puras personas profesionales y que se van ¿por qué? Bueno, buscando seguridad, buscando oportunidades, buscando poder tener un hogar, una casa, que no la asesinen en cualquier calle de este país, que su madre no muera en un hospital porque no hay cómo atenderla. Bueno, gracias, hasta luego, nos vemos. España es uno de los lugares donde más venezolanos están viniendo. Hay muchos venezolanos que han tenido que salir del país por la violencia, son 25.000 muertos al año y han tenido que verse, toda persona tiene un familiar, un amigo que ha sido secuestrado, ha sido asesinado o en el mejor de los casos ha sido robado. Entonces esta es una realidad que afecta a todos por igual, no tiene una situación social o política que la condicione, sino que es una situación global del país. Miami es también otro de los destinos elegidos para emprender una nueva vida. Lamento mucho que muchos venezolanos, muchas familias decidan marcharse de Venezuela, incluso lanzándose a aventuras que no saben qué les depara, porque prefieren irse sin papeles a cualquier país. Me hubiese gustado que mis hijos crecieran en el país que todavía todos los días añoran. Mis hijos tienen 5 y 9 y 8 años y todos los días me dicen que extrañan Venezuela. Para comprender qué está ocurriendo en Venezuela, es necesario retroceder a 1958. Tras un periodo inestable de dictaduras, la última, la del general Pérez Jiménez, comienza una transición que culmina con un acuerdo para restablecer la democracia. Se impone el sistema bipartidista, formado por un partido de izquierdas, CUPEI, y otro de derechas, Acción Democrática. El actor y director de teatro Héctor Manrique recuerda que con la llegada de la democracia se consiguieron los mayores logros de Venezuela. Bueno, lo que fundamentalmente pasa después de la dictadura de Pérez Jiménez es que se instala lo que se llamó el bipartidismo, ADE y COPEI, en los dos partidos que además proponían, digamos, un respeto a la Constitución, un sistema democrático, la alternabilidad que además ya en la Constitución estaba puesta por lo menos la alternancia de los presidentes, ¿no? Porque no podía haber reelección. El social cristiano Rafael Caldera fue elegido presidente el 1 de diciembre. A finales de los 70, esta alternancia política y la crisis mundial del petróleo de 1973 habían convertido a Venezuela en uno de los países más ricos del mundo. Los precios del petróleo repuntan, es la nueva Venezuela. La Venezuela que se va a considerar como de la riqueza, y que tenemos la capacidad de importar lo que queramos. Es lo que se llamó la Venezuela Saudita. Eran los tiempos en los que se desarrolló una importante clase media que entró en una etapa de consumismo desaforado. La venta de petróleo permitía a los gobiernos conseguir superávit a final de año. Así como crecía esa clase media, decía, digamos, el empresariado muy pujante, el nuevo riquismo que llamábamos. Inclusive había una frase muy perturbadora, ahora vista, que en aquel momento era muy graciosa, que era, está barato, dame dos. A nosotros empezaron a llamarnos porque usábamos mucho una frase, preguntábamos el precio por cualquier artículo y cuando nos lo decían, decíamos, está barato, no está barato, nosotros hablamos así, está barato, dame dos. Se ha tratado un poco frívolamente el tema de que eso, dame dos, está barato, dame dos, pero en realidad reflejaba un momento de afluencia donde los venezolanos pensaban que los horizontes eran más allá, donde, por ejemplo, mi amigo el presidente Pérez decía que era poner el petróleo en las manos de los venezolanos. El problema es que las manos de los venezolanos no fueron suficientes para manejar el futuro ni el destino del país. Pero en 1983 las cosas empiezan a cambiar. Los ciudadanos han comenzado a endeudarse y el gobierno también ha gastado demasiado. La moneda se devalúa y empiezan a conocerse los primeros casos de corrupción. Los venezolanos empiezan a tener la sensación de que sus gobernantes han despilfarrado. Se devalúa la moneda y eso lo llamamos el Viernes Negro en Venezuela.
febrero de 1983 cae la economía petrolera venezolana y empieza un proceso de caída sostenida del salario real de los venezolanos y del ingreso, que se sostiene por más de 25 años. Una burguesía parasitaria, una burguesía que al final obtenía recursos fundamentalmente de la renta petrolera para no producir absolutamente nada o para producir muy poco. Tras el Viernes Negro, los siguientes gobernantes no fueron capaces de enderezar la economía del país. Más bien, todo lo contrario, y la brecha entre pobres y ricos fue creciendo. Los casos de corrupción que empezaban, digamos, a florecer, creo que uno de los casos más emblemáticos fue en Sierra Nevada, un barco que compró en aquella época Carlos Andrés Pérez, en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, y se lo regala a Bolivia, que además no tiene mar. El clientelismo, el populismo y la evidente creciente corrupción de los partidos tuvo mucho que ver, pero yo creo que toda la sociedad tuvimos una responsabilidad al no entender el riesgo que corría la democracia. En las elecciones de 1988, los venezolanos votan masivamente a Carlos Andrés Pérez. Le votaron con la esperanza de que se repitiera la situación de bonanza que se vivió en Venezuela a finales de los 70 con el propio Pérez de presidente. Sin embargo, las cosas no estaban igual. Ante una situación de emergencia, con una inflación muy alta y los precios del petróleo a la baja, se aprueban unas medidas económicas que no fueron muy bien acogidas por los venezolanos. El Ejecutivo sube el precio de la gasolina y del transporte, además de congelar los salarios. En la población comienza a haber una sensación de que los partidos políticos y los sindicatos están enriqueciéndose, mientras que el sacrificio de pagar impuestos queda en manos del pueblo. El 28 de febrero, el gobierno interviene. Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas. Esta sensación provoca que en febrero de 1989 miles de personas comiencen a manifestarse en contra del gobierno. Es prácticamente una locura colectiva y están saqueando todos los establecimientos. Fue un hecho absolutamente perturbador, porque de pronto empezó a devolvernos una cara de nosotros mismos. En el caso mío, cuando lo veía como espectador, nada agradable. No era un pueblo que se rebelaba contra la injusticia, sino que era un pueblo que de pronto, como le pasa a muchos pueblos, enloqueció por más horas. Estas concentraciones se han bautizado como el Caracazo. Comenzaron a producirse saqueos y enfrentamientos contra la policía. Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en varias partes de la zona capital de la República. Ante la situación de descontrol, el presidente activó un plan de emergencia utilizando al ejército que terminó con más de 300 muertos. No es Caracazo, fue una gran revuelta popular en el Estado de Venezuela, en las ciudades más importantes. Se da porque realmente el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial querían estrangular económicamente a nuestro país. Fue la respuesta a un pueblo hambriento y desesperado. La pobreza se revela y la pobreza asume la condición de agente histórico para protestar, para buscar sus reivindicaciones por sus propias manos. Caracazo hay que decir que viene de todo un proceso de empobrecimiento de la sociedad, pero también de control de precios. Entonces hay una mezcla en la cual hay pocos productos, pero además tienen precio controlado, con lo cual se hacen más escasos, existe acaparamiento. Tras estos sucesos, una gran parte de la sociedad venezolana dejó de confiar en su clase dirigente. Esos incidentes prendieron la mecha de lo que ocurriría 3 años después. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. 4 de febrero de 1992. Son militares dirigidos por el teniente coronel Hugo Chávez. En ese momento tiene 31 años. Es el cabecilla del golpe de Estado que pretende terminar con el bipartidismo en Venezuela. El golpe es fallido. Mueren 35 personas. Yo entré con él al Palacio de Miraflores como a las 5 de la mañana, con el almirante Carratú, que es un oficial extraordinario,
Y ahí conocí a Chávez. ¿Cómo que lo conocí? Porque vi la sangre del teniente que venía a matar por instrucciones de Chávez a Carlos Andrés Pérez. Me encuentro en mi despacho del Palacio de Miraflores, normalizándose rápidamente la situación. Tras estas palabras del presidente, aparece por primera vez en televisión Hugo Chávez. Habla 57 segundos, lo suficiente para que la sociedad viera algo que nunca había visto en sus políticos: asumir la responsabilidad. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y solamente habló 57 segundos, menos de un minuto, pero fue suficiente. Ya con el por ahora daba idea que había futuro. Más adelante podía presentarse una nueva oportunidad. Chávez era un militar que llevaba muchos años preparándose para llegar al poder. En estas fotografías inéditas en España, vemos a un joven Chávez con su familia y en sus primeros años como militar. Hay una fotografía que llama la atención. Es esta. Chávez con el presidente Carlos Andrés Pérez, al que acaba de intentar derrocar a través de un golpe de Estado. Un gran orador, cuentacuentos, le gustaba mucho convivir con las comunidades, con su pueblo, porque es un campesino. Sí, bueno, un muchacho que viene de Varilla, de una clase media baja, un estudiante de bachillerato no muy aventado. Como militar fue un buen militar para los cuarteles, para dirigir soldados, para el entrenamiento y para animar fiestas era maravilloso, era un locutor de eso, un maestro de ceremonia, le gustaba declamar, siempre le gustaba aparecer en las cámaras, ese tipo de personalidad. Pero sigo siendo Chávez. Tras el golpe, Hugo Chávez es enviado a esta cárcel en el centro de Caracas. Enfrente está la tumba de Simón Bolívar. Desde ese momento empieza a tener una relación mística con el libertador de Venezuela. Después, claro, él pasa a prisión, tiene una especie de prisión heroica, fecunda, muy fecunda su prisión, en el sentido de que había mucha gente que lo visitaba. A partir de 1992, su figura empieza a tener una presencia importante. Él, de una manera importante, cambia lo que es el régimen de partidos y cambia lo que es la política en el país. Ante el pueblo de Venezuela, que no he cometido ningún delito. Mientras que la popularidad de Chávez empieza a crecer, la del presidente Carlos Andrés Pérez está por los suelos. Las acusaciones de corrupción son cada vez mayores. Finalmente, en marzo de 1993, el fiscal general de la República le acusa formalmente de malversación de 25 millones de bolívares, unos 17 millones de dólares de la época. Tras la acusación, el presidente dimite y se forma un gobierno interino hasta que se celebran elecciones en diciembre de 1993. Los partidos tradicionales están muy tocados. Ante esta situación, Rafael Caldera, que había fundado el CUPEI y ya había sido presidente de Venezuela, crea un nuevo partido llamado Convergencia. Hay que recordar que los dos partidos tradicionales de Venezuela pierden las elecciones no con Hugo Chávez, las pierden con Rafael Caldera, que a pesar de ser uno de los fundadores del Partido Social Cristiano, hace una alianza con grupos de izquierda, con sectores independientes, que quieren y que tienen una vocación de cambio, y gana las elecciones en 1994. Y cumplir y hacer cumplir la Constitución y ley de la República, seguro. Ante un clima de tensión diaria y la presión de partidos minoritarios de izquierdas, el 27 de marzo de 1994 se decide el sobreseimiento de la causa contra Hugo Chávez y es liberado. Según las leyes venezolanas, tendría que haber sido condenado a 30 años de prisión y solo está 2 años en la cárcel. El Estado reconoce que no hubo delito. ¿Y qué más delito que un golpe de Estado donde hay una cantidad de muertos y daños? Pero el presidente Caldera consideró que eso no era delito, por las razones que él tuviera.
Rafael Caldera subestimó, como hicieron muchos políticos de la época, la capacidad de Chávez de conectar con el pueblo y consideraron que era más peligroso en su celda que fuera de ella. Mensaje de solidaridad y ahora con el traje civil seguiremos luchando por las Fuerzas Armadas, por el Ejército Nacional. A mediados de los 90, Chávez inicia una gira por todo Venezuela para explicar su proyecto político y la necesidad de cambiar la Constitución. Visita pueblo por pueblo, con ayuda de algunos empresarios que le financian la gira. En muchos lugares jamás había estado ningún candidato o presidente. El compromiso del movimiento bolivariano revolucionario 200 estará siempre donde estén las mayorías nacionales. Chávez se da cuenta de la situación que vive el país, se da cuenta que como militar tiene una función, defender la patria, defenderla tanto de interno como de externo. Tras 2 años de gira por Venezuela, se da cuenta de que puede ganar por las urnas y abandona definitivamente sus ideas de conseguir el poder a través de las armas. Chávez, ciertamente con un discurso esperanzador, con un discurso lleno de una dinámica totalmente distinta a lo que conocían los venezolanos, logra cautivar a esa gran masa. En julio de 1997 se disuelve el Movimiento Bolivariano Revolucionario, creado con otros militares para conspirar contra los partidos tradicionales. Y ese mismo mes crea un partido político llamado Movimiento Quinta República para presentarse a las elecciones de 1998. Cuando en el debate interno dentro del MBR se llama a decidir cuál es la vía y por una diferencia de muy pocos votos el presidente Chávez logra convencer a todo el movimiento que él mismo había creado y sobre el cual se había lanzado a recorrer todo el país de punta a punta para constituirlo, que la vía era una vía democrática. Sus lemas son por la Asamblea Constituyente, contra la corrupción, por la defensa de las prestaciones, por el aumento general de los sueldos y salarios, gobierno bolivariano ahora. Los partidos tradicionales siguen subestimando a Hugo Chávez. Le consideran un demagogo que solo dice lo que la gente quiere oír. No piensan que les pueda arrebatar el poder en unas elecciones. Piensan que los ciudadanos están enfadados por los escándalos de corrupción, pero que en el momento de votar no se atreverán a dar su voto al movimiento Quinta República. Se subestimó la magnitud de la crisis y la decepción que estaba operando en el país. Y te puedo decir, yo misma creo que fui parte de una generación que creció con un enorme rechazo hacia la política y hacia los partidos. Chávez fue la consecuencia de un modelo que implosionó. La democracia no estaba sana. Esos 40 años tan denigrados de la política venezolana son los mejores 40 años de la historia de Venezuela. De manera que había razones para defender ese modelo político y ese modelo económico, pero... Desde que Chávez funda su partido, se convierte en el candidato ideal. Modera su discurso de cara a la opinión pública, de modo que le posibilite captar el voto no solo de las clases más desfavorecidas, sino de estratos sociales más elevados. Habla muy claro, utiliza un lenguaje incendiario contra los partidos tradicionales. Habla de un sistema corrompido por los partidos que han gobernado durante los últimos 40 años. La democracia es, como alguien dijo una vez, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No un gobierno como este o como los que hemos tenido, contra el pueblo. Es Jaime Bailey, periodista peruano. Entrevistó a Hugo Chávez en 1998. La conversación tuvo que ser por vía satélite porque Estados Unidos no dio al futuro presidente de Venezuela visa para ir a Miami por sus antecedentes golpistas. 17 años después, así recuerda Bailey esta entrevista. Chávez quizá habría podido ser seducido inteligentemente por los Estados Unidos, pero esa operación de seducción, de hipnosis, la hizo Fidel. ¿Fidel Castro ha cambiado Cuba para bien o para mal? Yo en verdad no he estudiado el caso cubano, sí creo que Cuba debe marchar, como todos estos países de América Latina, a un rumbo distinto, donde haya democracias verdaderas, pueblo, igualdad, justicia, que haya un futuro mucho mejor, y eso es válido para Cuba, para Venezuela.
Venezuela. Aquí hay 85% de pobreza, corrupción, es decir, todos tenemos muchas cosas que ver. Como dice la Biblia, antes de estar viendo la paja en el ojo ajeno, vete la viga en el tuyo propio. Le pregunté por Fidel, por el gobierno cubano, y dijo que era una dictadura, que él no iba a replicar eso en Venezuela. Bueno, mintió en esa respuesta como en casi todas. Dicen que tú eres un tipo un poco violento, un poco autoritario, que hay un dictador escondido en ti, que tú no crees en la democracia. ¿Qué dices tú? De eso se ha dicho, y ahora especialmente que estoy subiendo mucho en las encuestas, como tú lo has dicho allí, pues vuelve la arremetida sobre mí, Jaime. Yo soy de verdad un demócrata. Él sugirió que no iba a perseguir a la empresa privada, que no iba a castigar el afán de lucro. Chávez no contó en aquella entrevista, ni en las otras entrevistas que dio antes de ganar las elecciones presidenciales del 98, lo que de verdad tenía en mente. Soy candidato a la presidencia de la República. Las encuestas empiezan a dar vencedor a Hugo Chávez. Es entonces cuando los partidos tradicionales se dan cuenta de que han subestimado el efecto chavista. Tienen poco tiempo de reacción y deciden unir sus fuerzas por primera vez en 40 años. Los dos partidos deciden apoyar a un único candidato para enfrentarse a Chávez. El elegido es Enrique Salas Romer. Quienes habían vivido la dictadura veían que la democracia y el bipartidismo era algo muchísimo mejor. Quienes habían nacido en la democracia no sentían esas transformaciones y no sentían ya lo que había sido la gran mejoría del ingreso petrolero y de su distribución en el país, de la reforma agraria, de los cambios que se habían dado. El 6 de diciembre de 1998, los venezolanos van a votar. Muchos de ellos votan a Chávez por un sentimiento de revancha contra la oligarquía que lleva 40 años gobernando el país. Otros le votan porque creen sus promesas a pies juntillas. Votan con ilusión porque para ellos comienza un tiempo nuevo para Venezuela en el que no habrá corruptos y la pobreza desaparecerá. Con una participación del 63%, la coalición de izquierdas, liderada por Chávez, consigue la mayoría absoluta con un 56%. El otro candidato, Salas Romer, que representaba a los partidos de toda la vida, apenas llega al 40%. Le deseo suerte, mucha suerte, porque su suerte será la suerte de Venezuela. La gente que apoyó al presidente Chávez no solamente fueron venezolanos que viven en las barriadas de nuestro país, en los sectores populares, digamos, nuestro pueblo más humilde, ¿no? La clase media también, mucha clase media apoyó al presidente Chávez. La clase alta y la clase media tuvo toda la esperanza de que este país realmente cambiara, se transformara y se convirtiera en la gran potencia saudita de América Latina. Estaba escrito, yo así lo dije. El pueblo venezolano ha demostrado lo que es un pueblo que verdaderamente tiene dignidad y está escribiendo páginas de su propia historia. Hoy ha pasado lo que tenía que pasar. Todo está funcionando. Había un voto castigo hacia todo lo que representaba la Cuarta República, la vieja casta política, pero también había mucho de esperanza. Él ganó esas elecciones con holgura, las ganó con absoluta limpieza democrática, a pesar de que era un golpista. Las calles de Venezuela se llenaron de gente para celebrar la llegada al poder de Hugo Chávez. Celebraban la victoria del nuevo presidente y también haber echado a los políticos de toda la vida a los que asociaban con la corrupción. Se tomó las calles, hubo fiestas, cohetes, lo que nosotros decimos aquí en los cohetazos, banderas, la gente, hay muchas filmaciones sobre ese momento. Fuimos hacia el centro de Caracas y en todas las ciudades se tomaron las plazas Bolívar. Todo el mundo mantuvo una posición de amor, de cariño, de esperanza. Todo el mundo, ganamos, victoria. Días después, el presidente Chávez juraba ante la Constitución.
Lo hace ante la mirada atónita de todos los políticos que durante 40 años habían repartido el poder. El primer decreto que Chávez toma en el año 99 cuando se posesiona es proponer un referéndum para cambiar la Constitución, porque él jura sobre la Constitución del 61 y dice que debe ser cambiada, y cuando se cambia esta Constitución, todo lo que está aquí en esta Constitución transversalizada, desde el primer artículo hasta el 350, habla de un Estado democrático, federal, descentralizado, de derecho y de justicia. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Según el analista y escritor Carlos Alberto Montaner, este juramento fue supervisado por Cuba. Y en esa juramentación, cuando él va a decir juro ante la Constitución, Fidel Castro dice no, juro ante la moribunda Constitución, que es lo que luego repite en Caracas. Eso me parece asombroso, porque me lo contó, estaba ahí, estaba presente y en ese momento era parte del gobierno cubano. No daré descanso ni al cuerpo, ni al espíritu, ni a la mente, ni al alma, hasta que juntos no hayamos enterrado de verdad este viejo tiempo, esta cuarta república, y hayamos dado luz a la vida nueva, a la patria nueva, a la quinta república venezolana. Ya en el poder, Hugo Chávez les pide a los venezolanos que le ayuden a terminar con la pobreza y con la corrupción. Para ello asegura que es necesario cambiar la Constitución. Los ciudadanos están ilusionados y confían en su presidente. Están convencidos de que no les va a defraudar y que va a cumplir sus promesas. Dile sí a la nueva Constitución. La moribunda del 61 era una constitución que lamentablemente estaba regida sobre la base de los privilegios de los ricos de este país, de los privilegiados. Pues. Chávez dice que no, pues había que hacer la constituyente, se logra crear esa nueva constitución, que es la que tenemos, la constitución bolivariana. Desde el nombre se cambia, pues, la Constitución Bolivariana de Venezuela. Él cambia la constitución, incluso exige cambiarle el nombre del país, pero después no solamente conforme con eso, aplica lo de la reelección indefinida. Es decir, ¿quién no se dio cuenta que lo que Chávez necesitaba era el poder nada más? Eso no quiere decir que era su... Juan José Rendón es uno de los asesores y estrategas políticos más importantes de Latinoamérica. Analiza de esta forma el porqué de la victoria de Chávez en su país. Cuando logran el poder, capitalizando la rabia, no ningún sentimiento positivo, de vamos a construir, vamos a crear, sino vamos a acabar, vamos a desmontar. Desmontan todo para quedarse en el poder. Llegó la hora del pueblo de Venezuela. Anuncia sus primeras medidas basadas en participación del pueblo, economía autosostenible, ética de servicio al pueblo, distribución justa de los ingresos petroleros y la lucha contra la corrupción y la pobreza. ¡Presidente! Se han dado subvenciones y se han creado las llamadas misiones para ayudar a los más desfavorecidos. Para la gran misión Hijos de Venezuela. Tengo de todo, tengo estudios para mis hijos, antes uno no podía estudiar. Estas misiones han ayudado a superar el analfabetismo y han sido para muchos la gran obra del chavismo. Los logros más resaltantes del presidente Chávez es fundamentalmente insertar y superar el analfabetismo en Venezuela, reconocido por la UNESCO. El redireccionamiento hacia las misiones de alimentación que han permitido la posibilidad de una mayor distribución de los alimentos básicos. Este barrio de Caracas, el 23 de enero, es uno de los lugares claves de apoyo a las políticas de Chávez. Aquí sus vecinos tienen muy claro que se vive mejor que con los partidos tradicionales. Venezuela es el mejor país para vivir. Aquí viene todo el mundo y no se quiere ir. En menos de un año, los venezolanos vuelven a votar en 2 ocasiones, una para dar permiso al presidente para cambiar la Constitución y otra para aprobarla. Con el sí de los venezolanos a la Constitución bolivariana, se vuelven a convocar elecciones presidenciales a finales del año 2000. Chávez vuelve a ganar por mayoría absoluta.
santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor. ¡Viva la revolución bolivariana! Desde ese momento, Chávez multiplica sus apariciones en los medios de comunicación. Su estilo llano y campechano da la vuelta al mundo. ¿Quieren que me coma el tigre? Tú lo que quieres es que me coma el tigre, déjate de cosas. No soy monedita de oro para caerle bien a todo. Oye, a ver cómo me sale esta. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, entre pelas en la orilla de la playa. Eso. Tras haber conseguido cambiar la Constitución y nuevamente con el respaldo de los venezolanos, Chávez empieza a gobernar. Ya en la presidencia empieza entonces a fortalecerse no solamente el pensamiento bolivariano, sino a empezar a demostrar una etapa de transición importante hacia concepciones socialistas. Chávez dijo que no habría expropiaciones. Las primeras llegan a los 3 años de estar en el poder. Todo aquello que fue privatizado, nacionalícese. Si las paran, te las expropio también. Expropiamos la cadena de automercados Éxito a nivel nacional. Crea leyes de tierra para quitar a los latifundistas sus propiedades. Quita negocios a aquellos que no están a favor del régimen, amparándose en que no están apoyando la revolución. No me parece la medida que está tomando el señor presidente. ¿Qué hace él? Como él no construye nada, cuando ve con la cosa está establecida se la coge. Así de sencillo, la expropia. Y todo lo que es expropiado lo vuelve un desastre. En Venezuela se expropiaron más de 4 millones de hectáreas productivas. Por decirte, desde la época de la colonia, pasando por la guerra de la independencia frente a España, hasta hoy nosotros éramos un país que se autoabastecía de café, producía y exportaba café a Brasil y a otros países. Hoy el 50% del café que nosotros consumimos lo traemos de fuera. Al año de gobernar empiezan a conocerse los primeros escándalos de corrupción. De hecho, hasta el propio gobierno chavista reconoce que se han robado más de 20.000 millones de dólares. Nadie sabe dónde está ese dinero y, como todas las denuncias, nunca se ha investigado. El descontento empieza a notarse en las calles de Venezuela y se produce en el año 2002 una gran manifestación contra sus políticas. Lamentablemente, siempre ha habido y hubo, pues, campaña de difamación, de mentira. El gobierno de Chávez reprime con dureza estas manifestaciones. La situación termina con un golpe de Estado. Que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Durante unas horas se produce un vacío de poder hasta que vuelve a aparecer el presidente. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Tras este golpe, Chávez empieza a gobernar con más mano dura. Depura a los militares que no son adeptos, empieza a atacar a la oposición de una manera feroz y busca enemigos externos, como Estados Unidos. El gobierno del señor George W. Bush apoyó el golpe de Estado contra el pueblo venezolano y tiene una responsabilidad ante el mundo al respecto. Cobarde, asesino, genocida, eres un genocida, eres un alcohólico, Mr. Danger, es decir, eres un borracho. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. España también pasa de ser un país aliado para el chavismo a un país al que tener en contra en muchas ocasiones. De hecho, se niega a extraditar etarras y muchos terroristas, por ejemplo, de Juana Chaos, han encontrado en Venezuela el lugar ideal para vivir. El entonces presidente de España,
es un fascista a toda carta. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. Nicolás Maduro también ha seguido con la estela de Chávez y ha continuado criticando a Estados Unidos y España. Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar, asesino le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes. Busca expandir su idea del socialismo del siglo XXI y tiene como principal aliado a los dictadores de Cuba. Nos llaman a nosotros desestabilizadores. En verdad, los grandes desestabilizadores de la comarca son ellos. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el padre de la patria! ¡Que viva la juventud! ¡Patria socialista a muerte! ¡Venceremos, muchachos! Empieza también a hacer alianzas con países como Irak o Irán. Apoya con dinero a los movimientos populistas de Latinoamérica. Bolivia o Ecuador toman como ejemplo las políticas chavistas para gobernar. Hugo Chávez impuso su liderazgo semicontinental a base de petrodólares que regalaba y que obsequiaba. Esa entrega de recursos a cambio de influencia política. Eso va a tener un costo terrible. Debilitaron la economía venezolana al extremo que estamos viendo hoy día. Este gobierno lo que ha hecho es financiar en el mundo movimientos políticos, como lo han hecho con el movimiento Podemos en España, como lo han hecho con otros movimientos, como lo hicieron con Cristina Kirchner allá, para construir un liderazgo mesiánico en el mundo de redención y de cambio que no es tal. Teje una red de colaboradores en todas las provincias de Venezuela que les permite tener controlados a todos aquellos que no están a favor de la revolución bolivariana. Traigo un saludo a todos los venezolanos, un abrazo del pueblo cubano y del jefe de la revolución, el compañero Fidel Castro. Esta red está formada por espías cubanos enviados por los Castro. Ahora hay en Venezuela 3.000 o 4.000 espías cubanos infiltrados en todas las áreas del régimen. Chávez ha estado casi 15 años en el poder. Ganó todas las elecciones a las que se presentó, las últimas en 2012, cuando ya se encontraba muy delicado de salud. Hacía unos años que se le había diagnosticado un cáncer. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Siguió trabajando y teniendo apariciones públicas hasta diciembre de 2012. Esta es la última vez que los venezolanos le vieron con vida. Presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hugo Chávez no se esperaba algo así. Una muerte, una enfermedad y una muerte custodiada, atendida, yo diría que vigilada y hasta programada en buena parte por los cubanos. El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro anuncia la muerte del presidente Chávez. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Yo quisiera que alguien te quisiera como te quiero yo. Nosotros sentimos la pérdida del presidente Chávez como la pérdida de un miembro de nuestra familia. Su desaparición física deja un vacío y deja una responsabilidad también en quienes ahora tienen la conducción del país. El legado más grande que Hugo Chávez ha podido dejar para nuestro país es despertarnos como pueblo, porque estábamos dormidos, sometidos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hugo Rafael Chávez Frías.
Maduro ha continuado con el chavismo, que para muchos venezolanos es una especie de religión. Maduro sigue siendo Chávez, como Chávez somos nosotros. Es como una especie de, si se dice, la gente dice que cómo es eso, no se explica. Jesús decía, yo esta última cena no comeré sino en otra oportunidad con ustedes. Y así hizo Chávez. Yo le legó, murió, Chávez se dio cuenta que iba a morir y legó ante el camarada Maduro las riendas del país. Compañero Nicolás Maduro Moro, jura usted ante la patria, por el Dios de sus padres, que no dará ni un instante reposo a su brazo, hasta que el pueblo de Venezuela termine ser tal como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Lo juro por la memoria eterna del comandante supremo. Una religión y culto al líder que se sigue fomentando desde el gobierno de Maduro. Me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí, empezó a silbar. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla que con el pueblo triunfaremos el 14 de abril. Vamos a ver al comandante. Adelante. Aunque Chávez ya no está, sigue estando. Basta con pasear por cualquier calle de Caracas para comprobar que su imagen está muy presente en el día a día de los venezolanos. Su tumba es custodiada por militares uniformados que le rinden honores cada 2 horas, 7 días a la semana. Pero la realidad del día a día es otra. Analizando los datos que llegan con cuentagotas por la censura del gobierno, los objetivos del chavismo están muy lejos de haberse logrado. Acabar con la pobreza, que fue una de las promesas electorales, no se ha conseguido. Aunque tuvo un descenso tras 5 años de gobierno de Chávez, en los últimos años está creciendo nuevamente de modo alarmante. Chávez decía, si cuando yo termine mi primer mandato hay niños de la calle, yo me cambio el nombre. Yo me pregunto, ¿dónde le vamos a cambiar el nombre? ¿En la tumba? El dinero generado por el petróleo tampoco llegó a los más necesitados, con una salvedad, que en 1999 el petróleo no llegaba a los $20 y durante el chavismo ha llegado a superar los 140. Lo que es singular es que para el año pasado, en el año 2014, las universidades nacionales hicimos una encuesta con una metodología similar a la que se había hecho en 1998. Y lo que encontramos es que la tasa de pobreza para el año pasado, para el año 2014, es de 48%, un poco más de la que teníamos en 1990. Tiene prosperidad, tiene trabajo, tiene estabilidad, tiene unión, tiene paz, lo que viene es armonía. Yo conocí a mucha gente que vivían en los sectores populares y hoy son jerarcas del gobierno, que eran amigos míos y eran pobres, como el propio Chávez una vez lo dijo, con las patas en el suelo, y hoy son los grandes oligarcas de este país. Y los que estaban gobernando hasta el año 98 eran, como dicen aquí en Venezuela, unos robagallinas al lado de los que hoy han gobernado. Estos sí se han robado el dinero del país. Prometió independencia e instituciones libres. Sin embargo, durante estos 15 años, el chavismo ha practicado una política intervencionista en todas las instituciones, incluida la justicia. La oposición está criminalizada y sus líderes son coaccionados o enviados a la cárcel. Este gobierno hay que sacarlo ya. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero los quiero tener y no los quiero tener en un país con un gobierno como este, tan dictador y tan represivo para todo el mundo. El régimen de Maduro inició una ofensiva contra sus detractores en el año 2014, tras las manifestaciones estudiantiles de febrero. Una corriente nazi-fascista que quiere llevar a nuestro país a la violencia. Y vamos a seguir en la batalla, porque así nos están atacando, mira, ahí está, nos siguen lanzando y nosotros seguimos aquí valientemente, no vamos a dejar la lucha.
jóvenes salieron a protestar nuevamente contra el régimen chavista. Unas concentraciones que terminaron con 42 personas muertas por la actuación desmedida del ejército. Esta imagen de una Miss venezolana, Génesis Carmona, que murió de un disparo en la cabeza, dio la vuelta al mundo. Un año después, en vez de investigar y detener a los culpables, lo que ha hecho el gobierno de Maduro es crear una polémica ley que permite el uso de las armas para contener las manifestaciones. ¡Que no dejemos la calle! ¡Que asumamos nuestro derecho de protesta! ¡Pero que lo hagamos en paz! Leopoldo López fue acusado de instigar estas manifestaciones y fue encarcelado sin juicio. Yo estoy bien. Yo quiero presentarme para cumplir con un procedimiento y poder avanzar en este momento de dificultad para el país. Se encuentra en la prisión de Ramo Verde, prácticamente incomunicado y sometido a vejaciones continuas. Así nos lo cuenta su mano derecha, que ha tenido que huir a Miami para no ser detenido. Así que si yo estuviera en Venezuela, sí que estuviera hoy preso y tomamos la decisión de que yo debía cumplir una agenda internacional para precisamente denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. En otras palabras, no pudiera estar haciéndome esta entrevista, estuviera tras la reja donde te sería imposible contactarme porque hay un aislamiento, en este caso contra Leopoldo y los presos políticos, donde no se les permite ningún acceso. En cierta forma siendo un aislamiento que generaba en tortura. Y también a Leopoldo en algún momento se le tiró dentro de su celda orina y excremento y se le cortó el agua para que no se pudiera limpiar. También los estudiantes, tras estos sucesos, están siendo controlados y algunos de ellos permanecen detenidos en unos sótanos bautizados como la tumba. Eran unos edificios que eran bancos y donde se dice que estaban las bóvedas, son 5 pisos hacia abajo, donde no hay, por supuesto, nada de luz por ningún lado, donde están unos sitios, unos cuartos muy pequeños, 2x3, blancos, con luces prendidas y con sonido, donde hay una tortura psicológica hacia ellos, donde no pueden usar el baño, no tienen baño, simplemente tienen que pedirlo y dicen que lo pueden usar una sola vez y donde le mantienen un aislamiento. La represión contra los estudiantes se pudo volver a comprobar el pasado mes de febrero, cuando un policía disparó en la cabeza a un joven de 14 años, mientras que se estaba manifestando en la ciudad de San Cristóbal. Cuando usted ve eso y ve al mundo ocupado en defender los derechos humanos en Venezuela, la sensación que te queda es que hay régimen para rato y que no hemos tocado fondo y que lamentablemente, contrario a mi interés, posiblemente la solución no termine siendo al final electoral. Tras 15 años, muchos venezolanos que votaron a Chávez se arrepienten. Ahora muchos se han tenido que marchar del país o han perdido sus empresas. El año 1998 fue como un sueño para los venezolanos. Habían terminado con 40 años de partidos corruptos, pero con el tiempo ese sueño se ha ido convirtiendo en una pesadilla. Ellos son los grandes culpables del hundimiento que hay en el mundo hoy. Así será. La calaña de estos cifriditos, mariconzones y fascistas que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela. A mí, por ejemplo, mi condición sexual es, yo soy heterosexual, pero a mí me tildan de homosexual. Ahora, yo descalifico a una persona por su condición sexual. Eso precisamente es lo conservador, ¿verdad? Si usted se dice progresista y de izquierda, usted debería defender los derechos de otras personas, ¿no? Igualdad de derechos para todos. En el 98, cuando ganó, pensábamos que esto podía mejorar. Yo era simpatizante, ¿cómo no? Pero que al poco tiempo fue un cambio totalmente y mira cómo hemos quedado ahora. El país que yo vivía cuando tenía 20 años, al país que estoy viviendo en este momento de los 50, este es un país invivible. Nos robaron los sueños.
de gente que durante muchos años luchamos para que existiera un cambio en Venezuela y que en el final del tiempo no se produjo ningún cambio. Venezuela está cubanizada porque realmente no hay ningún país que esté a salvo de cometer un terrible disparate y de entregarse a los antisistemas y de abdicar de la capacidad de tomar decisiones, que es lo que ocurre cuando uno decide que hay un grupo de personas y de salvadores mesiánicos que van a hacer las cosas mucho mejor que las instituciones. Muera la opresión. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar!